Bien, pues entonces les mandé al grupo el problema que vamos a ver hoy. No sé si le puedes dar lectura, por favor. Sí, claro. Permíteme. Dice, para recuperar el 94.12% de propano contenido en una mezcla gaseosa, se utilizará una columna que trabaja con un flujo líquido de gasolina de 56 grados API que contiene trazas de propano. La fase gaseosa está compuesta por 26.38% de dióxido de carbono, 8.87% de propano y el resto es aire. Funcionará isotérmicamente e isobáricamente a 25.73 grados Celsius y 1.36 atmósferas respectivamente. La columna se encuentra empacada con anillos metálicos Rayching de una pulgada nominal, con área interfacial de 206 metros cuadrados por metro cúbico. Debe alimentarse por el domo un flujo volumétrico de 305.67 metros cúbicos por hora de gasolina que contiene 249.3 partes por millón en mol de propano. El inerte líquido se encuentra con un exceso del 83.87% respecto al mínimo requerido. El comportamiento en el equilibrio del sistema a las condiciones de operación está dado por la siguiente ecuación en fracción mol. Fracción mol del gas en equilibrio es igual a 1.3144 por la fracción mol del líquido. El coeficiente individual volumétrico promedio de la fase líquida en unidades de concentración molar se estima en 380.8 horas a la menos 1, cuando la velocidad másica del líquido contiene un valor máximo de 8.170.7 kilogramos por hora metro cuadrado. Se considera que la resistencia a la transferencia de masa de la fase gaseosa es de 68.8% de la resistencia total. Los pesos moleculares son 44.1 para el propano, 256 para la gasolina, 44 para el dióxido de carbono y 28.87 para el aire. La gravedad específica del sistema es de 0.846. Calcular. La TA testada por LV1. E inciso 2, el coeficiente global de la fracción X testada por A y el diámetro y la altura y el área usando las ecuaciones en relación mol. Ok, bueno, pues este problema nos lo mandó una de las chicas que está en el curso para que nosotros lo resolviéramos y por el momento, eh, pues es la información que tengo. No sé si habría que ajustarle algo. No sé si habría que ponerle otras cuestiones porque este es un problema que el enunciado no está del todo bien escrito. Entonces no sé cómo haya tomado el profesor el enunciado para poder presentar el problema. Yo las cosas que puse fueron las que son un poquito entendibles y pues esa es la información que vamos a utilizar nosotros para este problema. Ok, bueno, pues entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a escribir los datos del problema. Sí, porque todos los que tengo ahí escritos, más o menos ya tengo la certeza de que están bien, pero el de las partes por millón no es muy claro si son en peso o son en mol. Yo le puse que son en mol. Entonces,
Voy a compartir la pantalla. Listo. Vamos entonces al llenado de los datos. Ok. Vamos a recuperar entonces aquí. Vamos a recuperar el 94.12% de lo alimentado. Y como estamos llevando a cabo aquí una absorción, esto va a ser de GA1. Listo. Nos dice que vamos a estar recuperando el propano de una corriente gaseosa y lo vamos a estar haciendo mediante una gasolina de 56 grados API. Ok. Nos dice las composiciones de la fase gas. A mí la que me interesa es la de el propano. Las demás sí me interesan, pero solamente las ocuparemos para el cálculo de pesos moleculares. Y eso si es que lo llegáramos a necesitar. Entonces, vamos a escribir aquí que tenemos la concentración de YA1, la cual el texto me dice que es de 8.87%. Eso se representa como el 0.087. No, es 88.7, perdón. Listo. Esta es la concentración en fracción mol. Hay que ponerle también unidades. Y aquí tenemos kilomol de A por kilomol de G1. Listo. ¿Qué más nos dice? Ok, vamos a trabajar isotérmica e isobáricamente. Tenemos la presión nosotros de 1.36. Y tenemos la temperatura de 25.73 grados centígrados. Listo. La demás información, recuerden que a nosotros no nos interesa, no es necesaria, así que así lo vamos a dejar. Continuamos entonces. Aquí nos dan un flujo volumétrico de la gasolina de entrada, la cual vamos a representar nosotros como LB2, y esta va a ser igual a 305.67 metros cúbicos por hora. Como digo, aquí viene la parte de que me causa un poquito de ruido porque en el texto que me mandaron no está muy claro si son en mol o son en peso, pero nosotros lo vamos a ocupar en mol. Entonces, a partir de esa concentración en partes por millón, nosotros vamos a obtener a la XA2. Nada más tendremos que tomar el valor de 249.3 y dividirlo entre 10 a la 6. ¿Eso cuánto da? Nada más que me den el exponente. ¿Cuánto da el 249.3 entre 10 a la 6? Por 10 a la menos 6. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Por 10 a la menos 6? No, ¿Cuánto es ¿Cuánto es lo que se tenía que dividir? Ay, es que no lo veo. es 249.3. Ah, espérame, sí. 249, 3.
Da de 2.493 por 10 a la menos 4. Gracias. Sí. Y aquí vamos a ponerle las unidades entonces. Y las cuales son kilomol de A por kilomol de L2. Listo. ¿Qué más nos dice? Tenemos el exceso que vamos a estar utilizando, entonces LS va a ser igual. Aquí dice que vamos a ocupar un exceso de 83.87. Entonces va a ser de 1.8387 LS mínima. Acuérdense que le debemos de sumar el 100% que ya trabaja por default para una concentración máxima y con una torre de platos infinitos, cosa que no existe. Precisamente para eso ocupamos el exceso. Bien, ¿qué más nos dice? Ok, nos da la ecuación del equilibrio. Vamos a anotarla. Esta está en fracción mol. Y hay que prestar detalle a el valor que tenga. En este caso, su valor es de 1.3144 por XA. Ok, vamos a revisar. Si nosotros tenemos esta expresión para la ecuación del equilibrio y sabemos perfectamente que estamos llevando a cabo una operación de absorción, ¿qué va a pasar? Este valor de pendiente es mayor a 0.8. ¿Qué pasa? ¿Graficamos o no? Se grafica. No se va a graficar. Por el simple hecho de que nosotros sabemos que para pendientes mayores o iguales a 0.8 en absorción, no se grafica. Sin embargo, en el texto original que me mandaron, sí pide la gráfica. Nosotros la vamos a hacer nada más para la demostración. Vamos a entregar todo y ahí es donde nosotros comprobaremos que esto da una línea recta, ¿sí? Es justo ahí donde nosotros vamos a utilizar el hacer la gráfica para que ustedes lo chequen y tengan ese punto de vista, que si se les da esa pequeña teoría, es para que ustedes la utilicen sin temor a equivocarse. Pero además, pues con este problema nosotros vamos a revisar qué es lo que se está ocupando. ¿Por qué estamos diciendo que va a salir una línea recta? Para eso se ocupa este valor dependiente, ¿sí? Ok. Entonces, como repito, no hará falta que nosotros hagamos la gráfica. No se preocupen, vamos a ver problemas en los que de verdad se necesita la gráfica para que ustedes vayan agilizándose. No nada más se trata de problemas sencillos en los que no vengan. Ok, entonces, ¿qué más nos da de datos el problema? Nos decía también que tenemos un coeficiente, ¿ok? Y nos dicen que es el coeficiente individual volumétrico promedio de la fase líquida, ¿ok? Y en unidades de concentración molar. Ok, entonces me están dando el coeficiente individual volumétrico promedio en unidades de gradiente de concentración molar parcial del líquido. Es este. Y tiene un valor de 380.8 horas a la -1. Perfecto. ¿Qué más dice? Cuando la velocidad máxima del líquido tiene un valor máximo, ok, listo. Fíjense bien, el texto dice, cuando la velocidad máxima del líquido tiene un valor máximo y nos dan ahí un valor. Aquí ustedes lo que deben hacer es recordar otra vez. ¿A dónde nosotros vamos a enfocar todos los cálculos? ¿Sí? ¿A qué parte?
a la base de la columna o al domo. Es lo importante. Si nosotros estamos checando, pues la entrada aquí del gas es la que viene más cargada del componente A. ¿Sí? Aquí tenemos este valor. Entonces venimos aquí cargados con el componente A. Quiere decir que esta corriente va a ser más grande en el gas. Y en el líquido, nosotros tenemos una cierta cantidad, pero que es muy pequeña si la comparamos con todo el flujo y que necesita absorber todo lo del componente gaseoso. No lo va a lograr nada más un 94.12, pero aquí tendremos la corriente más grande. Eso entonces nos da a entender que si queremos calcular un diámetro, tendrá que ser aquí en la base, por lo que la velocidad máxima que me deben estar dando, y aparte máxima, debe ser de aquí. Entonces tengo a la L1 testada sobre S, que me dice que debe ser un valor máximo. Entonces, nosotros no podemos tener un valor más grande, pero sí ese valor. Y tendrá un valor de 8170.7. Y estos son kilogramos por hora, metro cuadrado. ¿Entendimos por qué la velocidad máxima está referido a 1? Eso no me quedó muy claro, no sé si lo pudieras repetir, por favor. Claro, los cálculos deben estar enfocados en un área de nuestra torre, ¿sí? Aquí tenemos la representación del domo con el número 2 y nosotros aquí en la parte de abajo tenemos la base representándola con el número 1. Nosotros debemos enfocar los cálculos a donde tengamos la parte más grande del componente A. ¿Por qué? ¿Por qué? A ustedes se les dice, pero no se les explica el por qué. Se les dice que deben de calcularla ahí porque lo que pasa si nosotros la calculamos en el lado contrario, por ejemplo, en este dijimos que lo tendremos que hacer en 1, si lo hiciéramos en 2, lo que pasa es que aquí esta concentración ya no va a ser la misma, va a ser más pequeña. Y lo que genere es que la corriente sea más pequeña. Esto también pasa con LV2. LV2 va a ser más pequeño si lo comparamos con LV1. ¿Eso por qué va a pasar? Pues porque esta corriente no tiene mucho componente A, pero la salida sí. Eso entonces quiere decir que si yo calculo el diámetro de ambos, el diámetro de 2 me va a quedar algo así, en comparación con el diámetro de 1, que va a ser así. Y ustedes saben que no existen las torres cónicas, no existen. Deben de tener el mismo diámetro. Entonces, yo tengo que hacer el análisis. ¿Dónde obtengo el diámetro más grande? ¿En 1 o en 2? Pues lo obtengo en 1. Así que todos los cálculos en absorción tendrán que estar enfocados en la base de la columna. ¿Por qué? Porque aquí va a estar entrando la corriente más grande del gas y estará saliendo la corriente más grande del líquido. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué hubiera pasado si dijera, ok, no va a tener forma cónica, porque no lo va a hacer, pero voy a ocupar ahora como base el diámetro del domo? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que este diámetro va a ser más pequeño, y lo voy a volver a dibujar aquí. Vamos a decir, es el mismo diámetro. Ahí está. Listo. Sí, es el mismo diámetro que del domo, pero nosotros necesitábamos uno más grande. ¿Qué pasa? Pues por la ecuación de continuidad, que nosotros sabemos que el área multiplicándola por una velocidad es igual a un gasto volumétrico, lo que va a pasar es que el gasto volumétrico que tiene aquí debe de ser el mismo, ¿sí?
Ok, es el mismo. Perfecto. Entonces, si el área no es la más grande, que está marcada con los puntos rojos, pero es la más pequeña con los puntos negros, lo que va a pasar es que este valor va a ser muy pequeño y por inercia, ¿qué va a pasar con este? Se va a volver demasiado grande. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, si la velocidad aumenta demasiado, primero, fíjense que nosotros estamos llevando a cabo un problema de absorción. Así que lo que más me interesa que se alimente es el gas. ¿Qué va a pasar si nosotros aumentamos la presión? Perdón, la velocidad. La velocidad sigue la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es la velocidad al cuadrado sobre 2 más, vamos a poner la gravedad de una vez aquí. Ajá. La presión entre la densidad, que es ρ, y esto todavía por la altura, ¿no? Por gravedad, altura. Ok, vamos a decir que la altura es un poco despreciable porque las torres tienen alrededor de 3 metros. Ok, no importa esto de aquí. Pero ustedes fíjense que nosotros tenemos aquí una proporción, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos una proporción. La velocidad entre 2 veces la gravedad también es una forma de aumentar la presión, ¿sí? Porque esta ecuación de Bernoulli es una ecuación de continuidad. Está expresada tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos un gas a presión? Muy probablemente la tubería se rompa. Ok, supongamos que la velocidad no es tan alta como para hacer eso. Ok, no rompió la tubería, pero lo que sí genera es que cuando llegue a la torre, nosotros en la torre vamos a tener ciertos empaques. El empaque solamente va a estar rodeando una pequeña parte, la cual llamaremos nuestra altura del lecho empacado. Esta que está representada con con las líneas de color azul. Entonces, lo que va a hacer el gas a ir a una mayor velocidad es empezarse a pegar por todas las paredes y por todo el empaque. Una vez que pase eso, va a generar incrustaciones y después, cuando haya demasiadas incrustaciones, el líquido ya no va a tener por dónde pasar, así que va a generar una inundación de columna. Eso nos lleva a demasiados problemas. Por lo tanto, nosotros, después de toda esa explicación, debemos volver a retomar dónde se hace el cálculo, pues donde tengamos las corrientes más grandes, ¿sí? Entiéndalo así. Digamos que la densidad no cambia, vamos a decirlo así, para el líquido, vamos a enfocarla, ¿sí? Nosotros tenemos esta definición de la densidad. Tenemos que masa entre volumen. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros queremos conservar la densidad? ¿Qué pasa si aquí tenemos una masa muy grande? ¿Mm? Por ejemplo, digamos, tenemos una masa M, pues lo debemos dividir entre un volumen igual de grande, ¿no? Para que nos dé el valor. Porque si lo dividiéramos entre un volumen más pequeño, pues lo que pasaría es que la densidad no sería la misma. Así que si lo queremos conservar, pues debemos de establecer el volumen más grande. Es así como ustedes lo podrían entender. Nosotros necesitamos el espacio más grande para que no haya problemas de inundación, ni mucho menos de incrustación, y tampoco acelerar la velocidad. Precisamente por eso es que se le pone este valor a esta velocidad másica. Pero es que tú estás hablando del gas y aquí está un líquido. Es que se puede hacer el análisis mediante los dos, ¿sí? Es forzoso que se pueda hacer el análisis con los dos. Y ahora, como dice el texto, la velocidad másica del líquido tiene un valor máximo. Eso quiere decir que si nosotros hubiéramos utilizado el diámetro sacándolo en 2, muy probablemente nos hubiéramos excedido de este valor. Y estamos incumpliendo. Y al incumplir hay una caída de presión muy diferente a la que necesitamos. Generamos incrustaciones, generamos inundación y muy probablemente echemos a perder la columna. Entonces, si ustedes no se quieren aprender toda esa teoría, si ustedes no quieren saberse todo eso, solo acuérdense que para absorción se calcula el diámetro
en 1. Para desorción, el diámetro se calcula en 2. Así de simple. Así de simple. Listo. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro por qué en 1. Sí, gracias. Ok, y ya nada más nos falta lo de la resistencia. Dice que la resistencia de la fase gaseosa, creo que sí, es igual a 0.688 respecto a la resistencia total. Y listo, ahí ya tenemos todos los datos para resolver este problema. ¿Dudas, preguntas, algo? No, ninguna. Ok, pues vamos a empezar. Recuerden que pues sí es importante que ustedes presten atención a toda la manera en la que resolvemos los problemas, porque cada vez vemos un problema diferente. En este caso, estamos checando la posibilidad de un coeficiente individual con una resistencia. Ya hemos checado problemas en los que me dan dos coeficientes individuales, hasta donde me da mi memoria, y otro donde nos dan un coeficiente global. Vamos a continuar con este tipo de problemas, no se preocupen. Y bueno, los que siguen ya veremos gráfica, que es lo importante. A ustedes los evalúan para que sepan graficar en un problema. Y sobre todo, me interesa mucho estar viendo problemas en los que requieran gráfica y aparte les pidan el análisis de Eckert. Entonces, puede tener un problema de esos y los vamos a estar resolviendo. Muy bien. Ya estamos con todo listo esto. Vamos a trabajar. Ok, primero, cambio de unidades de concentración, que es lo primero que hacemos. Calculamos a Y a 1 en relación mol. Aquí vamos a meter el valor que nos dieron a nosotros, el cual es de 0.0887 y lo vamos a estar dividiendo entre 1 menos 0.0887. ¿Y este cuánto nos va a dar? Da de 0.0973. Ok, ¿confirmas, Ariadne? Sí, sí, está bien el Ok. resultado. Entonces este es kilomol de A por kilomol de GS. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros no tenemos la concentración a la salida, pues indirectamente la tenemos, sabiendo cuánto se va a transferir mediante un pequeño balance enfocado en el gas, vamos a obtener esa concentración. Decimos entonces que Y a 2 va a ser igual a lo que resta. Entonces, es un 100% de todo el gas, del componente A, pues en gas, y le quitamos lo que estamos nosotros recuperando con el líquido, que es el 0.9412. Y este multiplicándolo por la Y a 1. ¿Cuánto da la resta? Da de 0.0588. Ok. Y entonces esto multiplicándolo por 0.0973. ¿Cuánto nos da aquí? Nos da de 5.7230 por 10 a la menos 3. Ok, y este también hay que ponerle las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de GS. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, necesitamos las concentraciones del líquido. En esta solamente conocemos nosotros la X a 2,
La tenemos en fracción mol, así que simplemente la pasamos a relación con la ecuación simple que estamos trabajando aquí, por ejemplo. Así de fácil. No nos compliquemos la vida con eso. Entonces ponemos x a 2 que va a ser igual. Ok. Nos dio entonces 2.493 por 10 a la menos 4. ¿La puse bien? Sí. Ok, y esta dividiéndola entre 1 menos 2.493 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos da? 2.4936 por 10 a la menos 4. Ok. Y esta ya está en relación mol. También le ponemos las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de LS. Listo. Ahora, para conocer la concentración de salida, nosotros no tenemos ninguna información más que la pendiente y también el exceso. Bien, la pendiente, dijimos, es un valor mayor a 0.8, por lo que no habrá necesidad de graficar. Repito, eso lo haremos al final para corroborar todo lo que estamos diciendo. Y bastará con poner que el valor del equilibrio será igual al valor de la concentración máxima en el líquido. Ustedes en un ETS deben de escribir todo ese texto. ¿Sí? Debido a que la pendiente tiene un valor mayor a 0.8, en este caso en absorción, esta no se debe graficar, por lo tanto, escriben la expresión que yo voy a poner. Pero si nada más tienen que hacer un examen ordinario, pues no habrá necesidad de que ustedes pongan todo ese texto. Solamente pongan que x a 1 del equilibrio va a ser igual a x a 1 máxima. Listo. Entonces, para calcular a x a 1 máxima, pues yo necesito a y a 1 en fracción mol, dato que sí poseo, y aparte hacer un despeje. Vamos a calcular primero a x a 1 del equilibrio. ¿Cómo lo haremos? Con un despeje, repito. Entonces, tomamos el valor de y a 1 en fracción mol nos dio de 0.0887, si no estoy mal, creo que sí. Y está dividiendo entre el valor de la pendiente, que nos dijeron que es de 1.3144. ¿Y este cuánto nos va a dar? Da de 0.0675. Ok, y este está en fracción mol, así que hay que ponerle las unidades correspondientes, que son kilomol de A por kilomol de L1. Listo. Recuerden que así no me sirve en el balance de materia, lo necesitamos en relación mol, hay que calcularlo. Entonces aquí ya tendremos a la x a 1 máxima. Metemos entonces nuestro valor, el cual es 0.0675, que va a estar dividiendo entre 1 menos 0.0675. ¿Y cuánto nos va a dar entonces? 0.07238. 72. Ok, gracias. 72. 7238.
Ok, gracias. Y esta hay que ponerle las unidades correspondientes, que son kilomol de A por kilomol de LS. Perfecto, ya tenemos esto. Escribimos entonces nuestro balance de materia. Decimos LS por X1 menos X2 va a ser igual a LS mínima por X1 máxima menos X2. Aquí, pues muchas veces cuando resolvemos problemas, X2 vale 0 y nos facilita las cosas. En este caso, aunque tenga un valor muy pequeñito, sí hay que tomarlo en consideración. No se les vaya a pasar. Nunca, nunca, nunca vayan a eliminar X2 o a Y1 si es que tiene un valor muy pequeño. Aún así, debe contar. Lo que sí podemos hacer es establecer la suposición inicial, la cual nos dice que LS tiene un valor de 1.88, no, 83, 1.8387 de LS mínimo, ¿sí? Y este valor lo vamos a cambiar en la ecuación original. Entonces, simplemente ponemos 1.8387 de LS mínima y este multiplicando por X1 menos X2 y esto va a ser igual a nuestra LS mínima por la X1 máxima menos X2. Y aquí podemos simplificar a LS mínima de la izquierda con LS mínima de la derecha y pues de una vez vamos a escribir la ecuación despejada. Entonces, lo que nos interesa es el valor de X1 y este entonces va a ser igual. Tendremos aquí a nuestra X1 máxima menos X2, esto dividiéndolo entre 1.8387 y todavía sumándole X2. ¿Dudas, preguntas, cuestiones con respecto al despeje? No, no, ninguna. Ok, continuamos entonces. Vamos a meter datos. Ok, aquí está. X1 máxima para nosotros vale. Ok, sí va a estar un poquito pequeño este espacio. Déjenme poner un poco más grande. Con tal de que quepa toda la expresión. Ok, tenemos 0.07238 menos X2. ¿Cuánto nos valió X2? 2 punto algo, ¿no? 2.4936 por 10 a la menos 4. Ok, gracias. Y este valor que está aquí en la resta, dividirlo entre 1.8387. Y aparte sumarle el 2.4936 por 10 a la menos 4. Ok, listo. Yo creo que esta es la expresión y le voy a escribir el resultado aquí abajito para que no nos andemos perdiendo. X1, ¿cuánto va a dar? 0.03947. Listo. ¿Te da lo mismo, Diana? Sí. Ok, listo. Entonces, esto es kilomol de A por kilomol de LS. Listo. Ya tenemos la concentración a la salida del líquido. Perfecto. Ya tenemos toda la información de concentraciones. Hasta acá nosotros ya podemos cumplir.
Entonces, en la parte de los reactivos, yo ya les puse los datos de una manera resumida. Les voy a leer el inciso número 1 completo. Decía, los kilogramos de propano recuperados. ¿Eso qué es? Los kilogramos por hora de propano recuperados, pues es TA testada. Luego nos dice los metros cúbicos por hora de la fase líquida que salen. ¿Y eso qué es? LB1. Luego nos dice y presentar las líneas de equilibrio y de operación de este sistema en una gráfica en relación mol, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a indicar también los valores, pero eso lo haremos hasta el final. Entonces, nos vamos a quedar con el que yo les mandé a ustedes, el cual necesita el valor de TA testada y LB1. Para eso vamos a checar nosotros qué información tenemos. Vamos para arriba. Ok. Aquí arriba nosotros podemos checar y tenemos a LB2 como el único flujo de este problema. De ahí en fuera no tenemos nada de información. Este es el que nos va a dar un poquito más de datos necesarios para esto. Y a partir de aquí, nosotros lo único que necesitaremos es hacerle un poquito de tratamiento para tenerlo en moles y a partir de ese valor calcular lo que me están pidiendo. Ok, ¿qué más necesitamos? Nada más ese valor y el de la densidad, que aquí donde estoy viendo mi problema, creo que ni lo anoté. El valor de la densidad lo voy a escribir de una vez aquí, que tiene un valor de 846. Y este es kilogramos por metro cúbico. Listo. Ya teniendo ese valor, vámonos entonces. No se les voy a olvidar cuánto vale LB2, ¿eh? Este es el que necesitamos ahorita. Perfecto. Entonces, vamos a establecer nosotros que L2 testada va a ser igual a nuestra LB2, esta multiplicando por la densidad. Así, nosotros los metros cúbicos los pasamos a kilogramos. Para esto, entonces, metemos nuestro valor de LB2. ¿Cuánto dijimos que vale? 305.67. 305.67. Este está en metros cúbicos por hora. Multiplicando por la densidad que dijimos es de 846. Y aquí son kilogramos por metro cúbico. Hacemos el análisis dimensional. Metro cúbico de aquí con metro cúbico de aquí se simplifican y entonces nos quedan kilogramos por hora. ¿Cuánto es la cantidad? 258.596.82. Ok, y estos ya son kilogramos por hora. Listo. Ahora, para poder pasarlo a moles, pues hay que dividirlo entre su peso molecular. Para eso yo necesito el valor de la fracción mol, que sí poseo. En este problema sí poseo. Así que, pues nada más calculemos el peso molecular. L2 en moles va a ser igual al que tenemos en peso, dividiéndolo entre el peso molecular promedio. Para esto, tomamos el peso molecular de nuestro componente A, el cual es de 44.1, y este lo multiplicamos por la fracción, la cual es 2.493 por 10 a la menos 4, me dijeron, ¿verdad? Sí. Listo. Más el peso molecular del inerte líquido, que en este caso es una gasolina de peso de 256, y está multiplicando por 1 menos 2.493 por 10 a la menos 4. Ok, de ahí se justifica el valor tan inmenso. ¿Por qué? Pues porque el peso molecular va a ser alrededor de un 200, un 190 y algo. Entonces aquí nosotros tendremos nuestro flujo de
258.596.82. ¿Y cuánto nos va a dar? 1010 punto. Permíteme. Sí. Ahí está. Ahora sí, 1010. 1010.3524. Listo. Sí, ahorita ya suena un poquito más razonable. Teníamos 258.000, pasamos a 1.000. Sí, es un valor considerable. Y aquí tendremos kilomol por hora. Listo. Ya lo tenemos en kilomol. Ahora sí, vamos nosotros con este valor a calcular LS. Para el cálculo de LS bastará con la L2 que ya tenemos y dividirla entre 1 más x a 2, pero x a 2 en relación. Eso es importante, ¿eh? Ok, entonces aquí tenemos nuestro valor de 1010.3524, dividiéndolo entre 1 más x a 2 en relación mol. ¿Cuánto dio? 2 punto qué. En relación mol, Ujú. sería de 2.4936 por 10 a la menos 4. Ok. Ok, ese 4 no se ve muy bien. Ahí está. ¿Cuánto nos da entonces? Nos da de 10.010. No, 1.000. Tiene que ser 1.000. Sí, 1010, perdón. 1010.1005. Fíjense nada más la cantidad tan pequeñita que tenemos nosotros del componente a la entrada de nuestro líquido. Nada más chequen. Es una pequeñísima cantidad. Ridícula si nosotros lo queremos ver. Ok. Bueno, pues con esta información, ¿qué más vamos a hacer? Ok. A partir de acá, lo que nosotros vamos a hacer es el cálculo de TA, ¿sí? Y para esto nosotros necesitamos ocupar el balance de materia. Decimos LS multiplicando por nuestra X a 1 menos X a 2. Eso es lo que vamos a sacar. Entonces aquí tendremos a LS, que es 1010.1005, multiplicando por X a 1, que fue la que nosotros sacamos. ¿Cuánto nos dio? 0.030 y algo, ¿no? 0.3947. Gracias. Menos el valor de X a 2 que ya ocupamos, el cual es 2.4936 por 10 a la menos 4. Ok, listo. ¿Y cuánto nos da TA? 39.6167. Ahí está. Fíjense nada más la cantidad tan pequeña que nos estamos llevando. Si nosotros pudiéramos hacer nada más un análisis muy simple, diríamos, esta solución está diluida completamente, ¿sí? Por eso los valores tan pequeñitos, tan ridículos. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer nosotros? Pues aquí lo que nosotros podríamos hacer ya es pasarlo a kilogramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada más multiplicándolo por el peso molecular.
Entonces, aquí ya podríamos entregar a TA testada, la cual va a ser igual a nuestro 39.6167 y este multiplicando por el peso molecular del componente A, que es el que me interesa, ¿sí? Recuerden que lo transferido es solamente el componente A, entonces ahí es 44.1. El peso molecular lo va a pasar a kilogramos. ¿Esto cuánto nos da? 1747.1003. Y queda como kilogramos por hora. Listo. Entonces nosotros subrayamos este porque es respuesta. Era lo que me estaban pidiendo. Perfecto. Ya tengo TEA. Nos pedían también a LB1. Ok, para LB1 nosotros necesitamos a LS, dato que también ya tenemos. Entonces, calculamos a L1 primero, la cual va a ser LS, que vale 1010.1005 y está multiplicando por 1 más X a 1, pero está en relación mol, la cual vale 0.03947. ¿Cuánto va a dar esta? Da de 1049.9692. ¿Así está bien? Sí. Ok. Entonces quedan kilomol por hora. Para poder pasarla, nosotros necesitamos dos caminos. Dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? O lo podemos hacer con la concentración, que déjenme ver, creo que si la ocupamos, porque tenemos un coeficiente a trabajar con ese dato. Ajá, podemos calcular de una vez las concentraciones, o lo podemos hacer como lo estábamos haciendo nosotros acá, ¿sí? Que nada más ocupamos la densidad, luego el peso molecular. Podemos hacerlo sin ningún problema. Pero yo digo que pues adelantemos. Ya tenemos a L1. Pues de una vez vamos a adelantar las concentraciones. Vamos a calcular la de 1 porque es la que nos interesa ahorita. Y para esto nosotros no vamos a poder trabajar con X a 1 en relación. Necesitamos su valor en fracción para poder calcular pesos moleculares. Entonces vamos a calcular a X a 1 en fracción, que va a ser igual. Y aquí vamos a meter nuestro valor 0.03947 y este va a estar dividiendo entre 1 más 0.03947. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 0.03797. Ok, y vamos a ponerle también las unidades correspondientes a este, las cuales son kilomol de A por kilomol de L1. Perfecto. Ya tenemos esto, entonces calculemos la concentración del líquido en 1. La concentración del líquido en 1 va a ser igual. Aquí vamos a tener a nuestro peso molecular en la parte de abajo, que es 44.1, multiplicando por la fracción, que es 0.03797. Le sumamos el peso molecular del inerte líquido, el cual es 256. Y este multiplicando también por su fracción, que va a ser 1 menos 0.03797.
Ok, listo. Y ahora, ¿qué más hacemos? Ok, vamos a ocupar la densidad, la cual tenemos un valor de 846. Este es el que vamos a estar ocupando nosotros. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? $3.4119. Ahí está. Ok, y las unidades de este son kilomol por metro cúbico. Ok, ahora con este valor ya podríamos calcular a LB1 de una manera directa. Sin embargo, vamos a continuar a calcular la concentración del líquido en 2 para después, ya saben ustedes, calcular el valor promedio. Ok. Entonces aquí, este sí lo podemos calcular de una manera un poquito más rápida, porque el valor de esta sí lo tenemos, que es 2.493 por 10 a la menos 4. Este es X a 2 en fracción mol, más 256 multiplicando por 1 menos 2.493 por 10 a la menos 4. Y esto dividiendo a el 846. ¿Y este cuánto da? $3.3053. Y ya tenemos las dos. Ok. Bueno, ya teniendo esto, no vamos a calcular el promedio, vamos a enfocarnos primero a lo que necesitamos. Tenemos a L1 que vale 1049.9692 kilomol por hora. Listo. Ahora, si nos damos cuenta, la concentración tiene unidades de kilomol por metro cúbico. Eso quiere decir que si hago el acomodo correcto, voy a obtener metros cúbicos por hora. Ese acomodo, ¿cuál sería? ¿Multiplicarlo o dividirlo? Dividirlo. Ok, entonces tenemos que LB1 va a ser igual. Voy a poner la ecuación para que no se me vayan a confundir. Va a ser L1, está en moles, dividiendo entre la concentración del líquido en 1. Así de facilito lo vamos a hacer. Metemos entonces nuestros valores. ¿Cuánto nos dio L1? 1049. ¿Punto qué? 96.92. Ok, y aquí tenemos kilomol por hora, dividiéndolo entre la concentración que nosotros tenemos en 1, la cual es 3.4119, y aquí tenemos kilomol por metro cúbico. Ok. Y aquí nosotros hacemos el análisis dimensional. Kilomol con kilomol se van, metros cúbicos de abajo suben, horas de abajo bajan. ¿Y cuánto nos da acá? 307.7373.
73. 73. Ok, y este ya queda como metros cúbicos por hora. Fíjense bien, en el primero que nosotros alimentamos fue de 305.67 metros cúbicos por hora. Y este, que es el de salida, es de 307.73 metros cúbicos por hora. ¿Eso qué me da a entender? Ah, pues que si este valor es más grande y la continuidad se va a conservar, pues aquí lo que yo necesito es una velocidad menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es ocupar un área más grande. Eso es lo que voy a hacer. Aquí voy a hacer eso. Listo. ¿Qué necesito a partir de estos datos? ¿Qué más necesito? Pues calcular lo de la concentración promedio. Así de simple. Así de simple. Ujú. Ahora, ya tenemos a este valor de LB1. Vamos nosotros a subrayarlo porque esta es respuesta. Listo. Nos pedían a nosotros hacer el análisis de esto. Luego nos pedían ahí un coeficiente muy específico. Y nos decían que el diámetro y la altura la vamos a estar calculando usando las ecuaciones en relación mol. Ok, aquí también se complica. Necesitamos los valores. Necesitamos los valores de las velocidades de transferencia y a partir de ellos nosotros calcular lo que necesitamos. Aquí es donde yo les decía, muchas veces se los repetía a ustedes en los videos y este es el momento en el que lo vamos a ver. Nótese que nosotros tenemos lo siguiente, una expresión de la ecuación del equilibrio en fracción mol. Eso me indica a mí, como yo muchas veces les he explicado a ustedes, que el cálculo de AUTG y el cálculo de los coeficientes tendrá que estar en fracción mol. Así de simple. Todo tendrá que estar en fracción mol. Pero fíjense que aquí nos hacen específico que lo quieren en relación mol. ¿Eso está mal? No, no lo está. Lo que pasa es que en realidad sí se debe de hacer los cálculos en relación mol, a pesar de que la ecuación del equilibrio diga lo contrario. Y, como yo les decía, no lo hacemos nosotros con, con el afán de que ustedes se vayan con la enseñanza mala. No, lo que pasa es que sabiendo ustedes que todos los cálculos se hagan en función de la ecuación del equilibrio, ustedes sabrán si por default lo siguen o es que el problema que ustedes están resolviendo sea muy específico. A nosotros nos tocó el segundo caso. El problema es muy específico. Nos está diciendo que lo quiere en relación mol. Y como yo les he estado diciendo repetidas veces, ese cálculo no se puede llevar a cabo de una manera directa. No hay una manera simple de poder pasar a ese valor. Solamente queda mediante velocidades de transferencia. Entonces, si solamente queda hacerlo con velocidades de transferencia, nosotros debemos ocupar el coeficiente que tengamos a la mano. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a calcular primero la concentración del líquido promedio. Aquí les pongo los dos valores. Ustedes díganme cuánto da el promedio, que deben dar en el valor de 3.30 y algo. Da de 3.3586. Ok, y esta queda como kilomol por metro cúbico. Listo. Vamos a agarrar entonces nuestro valor y decimos, el que vamos a calcular es el siguiente. Es un coeficiente individual, volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del líquido, el cual será igual a nuestro coeficiente individual que tenemos, es el KL, que tiene un valor de
¿Cuánto decía que valía este? 380.8. Muy bien. Y este multiplicando por 3.3586. ¿Y este cuánto va a dar? Da de 1278.9549. ¿Así está bien? Sí, Ok. es 95, perdón, ahí. Es Ok. 1278.95. ¿El otro sí está bien? Sí, Ahí está. Ok, tenemos ahí kilomol por hora, metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido y individual. Recuerden que si empezamos con un individual, terminamos con un individual. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues recuerden que las velocidades de transferencia de masa no son fáciles de calcular con el coeficiente individual, así que vamos a calcular un global. Para esto decimos que la resistencia del líquido va a ser igual a 1 menos la resistencia del gas, que era el que me daba el problema, que era de 0.688. Y esto multiplicando por la resistencia total. ¿Cuánto nos da aquí la resta? Punto 312. Ujú. Ok, punto 312. Y este es respecto a la resistencia total. Perfecto. Vamos entonces a escribir la ecuación de las resistencias, la cual me dice que la resistencia del líquido respecto a la resistencia total va a ser igual a, tenemos aquí por ley del sándwich, arriba nuestro valor del coeficiente global, dividiendo entre el valor del coeficiente individual. Y este nos va a dar el resultado que nosotros ya obtuvimos aquí, en la resta. 0.312. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos el coeficiente global, pues solamente hay que despejar. Tenemos entonces nosotros el 1278.9549 y este hay que multiplicarlo por 0.312. ¿Y este cuánto da? $399.03392. 03392. Perfecto. Y ponemos las unidades. Entonces es hora metro cúbico por un delta de fracción mol de líquido. Y aquí ya tenemos global. En la parte de arriba siempre tendremos kilomol. Ok, listo. Ya tenemos entonces el coeficiente global. Ya podemos hacer cálculos de velocidades de transferencia. Ok, vámonos entonces con el cálculo de la velocidad de transferencia en 1, que para esto nosotros necesitaremos a este coeficiente global multiplicándolo por su gradiente. Aquí pues estamos viendo una absorción, entonces el acomodo va de la siguiente manera. X a 1 del equilibrio menos X a 1. Bien, aquí pues si nos damos cuenta, X a 1 del equilibrio es el mismo que nosotros ya obtuvimos allá arriba. Es el que ocupamos para sacar a X a 1 máxima. Así que ahí no habrá necesidad de calcularlo. Ese ya lo tengo.
Vamos a meter entonces datos. X a 1, por suerte yo también ya lo tengo. Lo fui a calcular hace ratito. Ya todo lo tengo disponible, al menos para hacer este cálculo. Entonces, la velocidad de transferencia en 1 va a ser igual a nuestro coeficiente, que vale 399.0339.2, y este multiplicando por este. ¿Cuánto nos dio? X a 1 del equilibrio. Es la de 0.07 y 238. ¿Ok? Menos X a 1 en fracción. ¿Cuánto nos dio? 0.0. ¿De qué tenemos acá? 0.03797. Una pregunta. ¿La X a 1 es en fracción o en relación? En fracción. ¿No sería de 0.0675? Esa es mi duda. Sí, es esa. Es que yo te di creo que la otra. La En de relación. relación. Ajá. La de Ajá. relación, sí. Entonces, 0.06. 75. Gracias. Ya quedamos. Entonces, ya tenemos todos los datos en fracción mol. Ya está todo listo para que nosotros hagamos el cálculo. ¿Y cuánto nos da la velocidad de transferencia? Da de 11.7833. 11.7833. Ok, y este tiene unidades de kilomol por hora. Uy, ya no me cupo. Kilomol por hora, metro cúbico. Listo, ahí tenemos la velocidad de transferencia en 1. Para calcular la de 2, pues ahí sí tenemos un dilema porque los datos no los tenemos todos completos. Nos falta la X a 2 del equilibrio. Ahí sí tendríamos que hacer un poquito más de talacha. Vamos entonces, primero, no tenemos a Y a 2 en fracción mol. Eso es lo principal. No la tenemos. Hasta donde yo recuerdo, eso es un valor que a mí me hace falta. Entonces, calculemos a Y a 2 primero. Y a 2 en fracción mol va a ser igual. Y aquí nosotros metemos nuestro valor. ¿Cuánto nos dio la Y a 2 en relación mol? 5.723 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y este valor va a estar dividiendo entre 1 más 5.72 por 10 a la menos 3. ¿Y este cuánto nos da en fracción? $5.6904 por 10 a la menos 3. Muy bien, y vamos a ponerle también aquí las unidades a este. ¿Cuáles son? Kilomol de A por kilomol de G2. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos con este valor? Pues vamos a calcular el valor de X a 2 del equilibrio. Y lo haremos utilizando el que ya calculamos, que es Y a 2, y dividiéndolo entre el valor de la pendiente. Entonces aquí tendremos 5.6904 por 10 a la menos 3. Y esto dividiéndolo entre la pendiente, la cual es 1.3144. ¿Y este cuánto nos va a dar?
4.3293 por 10 a la menos 3. Muy bien. Y aquí nosotros tenemos kilomol de A por kilomol de L2. Perfecto. Ahora, vamos nosotros a meter los datos. Decimos entonces, la velocidad de transferencia que hay en 2 va a ser igual a nuestro coeficiente, que es el mismo, 399.03392. Ocupamos el mismito porque es promedio, así que aquí ponemos el valor de x a 2 del equilibrio, que nos dio de 4.3293 por 10 a la menos 3, menos el valor de x a 2 que nosotros tenemos de dato, el cual nos decían que es de 2.493 por 10 a la menos 4. ¿Y esta cuánto va a dar? $1.6280. Listo. Y ahora, como se dan cuenta, los valores son completamente absurdos. Fíjense, uno es 11, el otro es 1.62. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues los coeficientes tendrán valores completamente disparados, ¿no? Ok, ya tenemos las velocidades de transferencia. Ahorita nos preocupamos por lo de los coeficientes. Vamos a responder el inciso 2 que pedía en relación mol. Ok, para entregarlo en relación mol, lo único que yo necesito es tener los gradientes en las unidades correspondientes. En este caso, yo tengo toda la información necesaria para poder hacerlo. Necesito nada más a x a 1 del equilibrio, pasar la relación mol, a relación peso, perdón, y también la del equilibrio a relación peso, que tengo aquí. Y también a los otros, pues los otros son más fáciles, eso no hay tanto problema. Y a partir de esos datos nosotros que ya tengamos aquí, podemos hacer el análisis. Si se dan cuenta, no solamente es eso, también tendríamos que calcular el valor de y a 1, y a 2 y el valor de y a... bueno, y a 1 y a 2 ya lo tenemos en relación mol, nos faltaría nada más calcular el valor de y a 1 y y a 2 del equilibrio. Como se dan cuenta, este tipo de problemas son completamente largos. ¿Cuál es mi sugerencia con este tipo de problemas? A ver, chequen. La ecuación del equilibrio está en fracción mol. Así que me está pidiendo que yo entregue el diámetro y entregue la altura. Da lo mismo. Ustedes, si de verdad ven que el tiempo se los está comiendo, calcúlenlo en fracción mol. Si se dan cuenta, yo aquí ya tengo el coeficiente en fracción mol. Ya tengo incluso hasta el global. Es del líquido, sí, pero fácilmente lo puedo pasar al del gas y ya de una vez irme a los cálculos de AUTG y NUTG. Así de facilito. Con este que les estoy diciendo aquí, el de 399. Si el tiempo no les da, hagan eso. Les van a restar puntos. Muy probablemente esa valía que les gusta, unos 4 puntos, pues les van a dar 2. Pero ¿qué es mejor? ¿Que les den puntos o que se queden sin contestar? Esa es la dinámica. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Contestarlo y que les den algunos puntos o no contestar nada? Porque si ustedes se dan cuenta, hasta acá yo no he contestado ni siquiera los reactivos. Solamente me quedé en las velocidades de transferencia.
Y hasta ahí, pues no me darían nada. Entonces, vamos a hacer el trabajo. Primero aquí vamos a tener a x(a1). x(a1) testada. Y para esto nosotros decimos que para x(a1) testada necesitamos el valor de x(a1) en relación mol. Y lo tenemos, es 0.039, ¿qué? 39,47. Muy bien. Y si lo queremos pasar a relación peso, pues nada más tendrá que ser multiplicando por el peso molecular del componente A, que en este caso es 44.1, y dividirlo entre el peso molecular del inerte, que es 256. Así de fácil, a nosotros lo vamos a pasar a relación peso. ¿Cuánto nos va a dar? 6.7993, 79,93 por 10⁻3. Listo. Y vamos a ponerle también las unidades a los cuales son kilogramos de A por kilogramos de LS. Perfecto. Vamos con el siguiente entonces, que va a ser x(a2) en relación mol. Aquí nosotros, ¿cuánto vamos a tener? 2.40 y qué. Eh, 2.493 por 10⁻4. No, ese es fracción mol. Creo que era 49,36, algo así, ¿no? 2.4936 por 10⁻4. Creo que tengo que hacer bien mis X porque las estoy confundiendo. Ok, listo. Entonces multiplicando por nuestros factores de aquí. Peso molecular de nuestro componente A sigue siendo el mismo, 44.1, dividiéndolo entre el peso molecular de nuestro componente inerte, que sigue siendo el mismo, 256. ¿Y cuánto va a dar? Da de 4.2956 por 10⁻5. Muy bien, y vamos a ponerle aquí entonces también las unidades, las cuales son kilogramos de A por kilogramos de LS. Listo. Si nos hubiéramos ido por el otro camino y este valor hubiera estado bien, este valor que está aquí lo hubiéramos tenido que multiplicar por el factor al revés. Y si se dan cuenta, nos hubiera dado un valor muy grande. Ajá. Y ese valor no competiría con que está aquí por 10⁻3. O creo que sí. A ver, ¿cuánto da 2.4936? Aquí, multiplicándolo, pero ahora con estos a la inversa. ¿Cuánto da? 1.4475 por 10⁻3. Y si compite aquí, miren. Si compite aquí. Sí tendría mucho sentido de que ese valor sea en pesos, en partes por millón, en peso. Sí tendría mucho sentido. Porque este valor es una completa barbaridad. Está muy chiquito. No vamos a rehacer el problema. Nosotros lo tenemos así. Podríamos aplicarlo en otra ocasión para hacerlo en ese valor, digamos que ahora sí, bien. Pero no estamos haciendo las cosas mal, ¿eh? Lo estamos haciendo completamente bien. Listo. Ahora sí, lo que nos interesa. Nosotros no tenemos
o al menos sí tenemos a este, que es XA1 del equilibrio. Este sí lo tenemos en relación mol. Ese sería el más fácil. Porque nosotros conocemos que ese lo establecimos nosotros como XA1 máxima. ¿Cuánto nos dio la XA1 máxima? Nos dio de 0.07238. Muy bien. Y este, como ya también está en relación mol, pues bastará con nada más hacerle lo mismo. El factor 44.1 entre 256, porque este ya estaba en relación mol. ¿Esta cuánto nos va a dar? Da de 0.0125. ¿Cuánto? 0.0125. Ok, gracias. Y aquí vamos a poner las unidades, las cuales son kilogramos de A por kilogramos de LS. Vamos con el otro, que ese sí definitivamente nosotros no lo tenemos ni siquiera en relación mol. Vamos a calcular a XA2 del equilibrio. Y aquí también me falta ponerle que esta es del equilibrio. Listo. Entonces, vamos nosotros primero a calcular la relación mol y luego ya la pasamos a relación peso. El valor que ustedes me dieron fue este, 4.32. Este es el que ustedes me dieron para utilizarlo como fracción mol. Y ahora lo voy a pasar yo a relación. Para esto, pues nada más hay que poner un poquito más largo esta cosita. Listo. Ahí quedó. Tomamos nuestro valor. Lo pasamos un poquito más para acá. Listo. Y entonces aquí va a quedar como 1 menos este valor. Y esto va a estar dividiendo a nuestro valor. Hasta ahí lo que tenemos es la relación mol, pero recuerden que nosotros no ocupamos eso. Ocupamos la relación peso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicarla de una vez por el factor 44.1 entre 256. ¿Y este cuánto va a dar? $7.4903 por 10 a la menos 4. Y aquí tenemos kilogramos de A por kilogramos de LS. Listo. Ya tenemos todos los gradientes. Listo. Empecemos a trabajar. Vamos a calcular entonces el coeficiente global volumétrico promedio, no, el de 1 primero, en unidades de gradiente de relación peso del líquido, que es el que me estaban pidiendo. Perfecto, entonces lo único que haremos es utilizar nuestra velocidad de transferencia, la cual ya tenemos en 1, y vamos a estarla dividiendo entre nuestro gradiente.
nuestro gradiente estará compuesto por x1 del equilibrio, el cual nos dio 0.0125, menos el valor de nuestro gradiente, de nuestro valor de x1 de dato, ¿sí? Que es este valor, 6.79. Ajá, si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo. Aquí ocupamos este 0.0675 en fracción y nada más hay que pasarlo a relación peso. Listo. Este 0.03797 hay que pasarlo nosotros a relación peso, que está aquí. Ujú. Me da un poquito de intriga. Este sí está bien. ¿Pueden corroborarme si este está bien? Sí, sí está bien. Es de 6.7993 por 10 a la menos 3. Ok, vamos entonces a escribirlo. 6.7993 por 10 a la menos 3. Ok. Ok, listo. Y este va a estar dividiendo a nuestra velocidad de transferencia en 1, que nos dio de 11 punto ¿qué? 11.7833. Muy bien. Y aquí entregamos el resultado. Muy bien. Ahorita me los dan. Vamos con el siguiente. El cual nos va a decir que también es el coeficiente global. También es volumétrico. En este caso es el de 2. También en unidades de gradiente de relación peso. Bueno, relación peso del líquido. Ok, aquí ocupamos nuestros valores del gradiente en relación. Entonces ocupamos nuestro x2 del equilibrio, pero en relación peso, que vale 7.4903 por 10 a la menos 4, menos el valor de x2 en relación peso, pero de dato, que es 4.2956 por 10 a la menos 5. Y este va a estar dividiendo a nuestra velocidad de transferencia, pero esta es la de 2. ¿Cuánto nos dio la de 2? 1.6280. Listo, ahora sí. ¿Cuánto da el primero? De 2066.9917. Listo. ¿Y este? Dos mil trescientos cinco 2305.7073. No, pues tampoco tan alejados están, ¿eh? Este con media aritmética queda. Así de fácil, este con media aritmética queda. Por falta de tiempo lo vamos a dejar así nada más, como media aritmética. Si ustedes se quieren aventar la media logarítmica, adelante.
pero pues les va a dar un valor muy parecido. Listo, ya quedó ahí, ya tenemos estos dos, ya tenemos el de 1 y el de 2, como digo, solamente calculemos el promedio, que nos va a dar del orden de 2000. 2186.3495. Ok. Y aquí ponemos las unidades, las cuales son horas, metros cúbicos, por un delta de relación peso, perdón, del líquido, y este es global. Y aquí tenemos kilomol. Ok, listo. Vámonos ahora con el que deberíamos de calcular para hacer todo el meollo del asunto, porque ni siquiera hemos calculado nada para allá. Nos falta todavía calcular las concentraciones del equilibrio. YA1, YA2 ya las tengo. Eso facilito, ya lo tengo. Pero YA1 del equilibrio y YA2 no las tengo. Así que entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero las voy a calcular. Entonces, YA1 del equilibrio va a ser igual a nuestro 1.3144 multiplicando por X1. X1 en fracción mol. ¿Cuánto nos dio en fracción mol? De 0.03797. Muy bien, ¿y esta cuánto va a dar? 0.04990. 990. Ajá. ¿Y cuánto da la de abajo? Ahorita explico qué es. ¿Cuánto da? 3.2767. 3.2767 por 10 a la menos 4. Ok, gracias. Ok, la de abajo pues es la concentración del equilibrio para YA2, en la cual nosotros vamos a utilizar el valor de la pendiente también, multiplicándolo por X2 en fracción mol, la que nos daba el problema al inicio, es de 2.493 por 10 a la menos 4. Y aquí entonces nos da el resultado que ya tenemos aquí escrito, y sus unidades son kilomol de A por kilomol de G2. Listo. Hasta acá nosotros podríamos entender, ya tengo todo. Pues no, porque con estos datos nosotros lo que vamos a hacer es calcular las relaciones mol del equilibrio. ¿Sí? Eso es importante, calcular las relaciones mol. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcularlo de una manera súper rápida. Yo nada más voy a escribir el valor. Ustedes ya se saben la ecuación, así que solamente plantéenla ustedes en casita. Y aquí nada más denme el valor. ¿Cuánto da la primera? De 0.05187. 5187. Muy bien. ¿Y la de abajo?
de 3.2775 por 10 a la menos 4. Muy bien. Listo, y aquí tenemos entonces kilomol de A por kilomol de GS. Listo, ya tenemos las dos. Tenemos todo esto y volvemos a repetir el mismo proceso. Vamos nosotros ahora sí a calcular el que sí nos importa, que es este. En este caso, primero calcularemos el de 1 y para esto ocuparemos nosotros el gradiente de y a 1. ¿Cuánto nos dio y a 1 en relación mol? De 0.09733. Menos 0.05187, que es la del equilibrio. Recuerden, aquí el acomodo siempre es contrario. Si la del líquido fue primero la del equilibrio, aquí en el gas, pues va primero la de dato, que es y a 1, ¿sí? Esta es nuestra y a 1 en relación mol, menos nuestra y a 1 del equilibrio. Perfecto. Y entonces aquí, esto va a estar dividiendo a nuestra velocidad, que nos dio 11. ¿Qué? 7833. Muy bien. Y aquí vamos a entregar el resultado. Ahorita lo entregamos. Vamos con la siguiente, la cual nos va a quedar también como un coeficiente global volumétrico, en este caso de 2, en unidades de gradiente de relación mol del gas. Aquí vamos a tener nuestro valor de YA2, el cual era de 5. ¿Qué? 72.3 por 10 a la menos 3. Menos 3.2775 por 10 a la menos 4. Listo. Ahora sí. Aquí vamos a tener nuestro 1.69, ¿no? 62.80. Ok. Muy bien, ahora sí. ¿Cuánto da el primero? 180.007638. Muy bien. ¿Y el de abajo? 301.7469. Ok. Este ni de broma es media aritmética. Este sí ni de broma. Así que aquí sí requerirá que nosotros hagamos nuestra media logarítmica. Perfecto, ya tenemos todo lo de aquí. Ya tenemos todo esto de aquí. Ya podemos calcular el promedio a partir de esto. Y nosotros lo único que haremos es calcular la media logarítmica. Entonces, vamos a entregar nosotros el coeficiente volumétrico, en este caso ya promedio, en unidades de gradiente de relación mol del gas. Entonces, empezamos. El primer valor es el más grande. 301.7469 menos
el valor más pequeño, 180.007638, y esto dividiendo entre el logaritmo natural, y este logaritmo natural tendrá que ser de un cociente. Cociente en el cual nosotros, en la parte de arriba, escribiremos el valor más grande, el cual es 301.7469, y lo dividiremos entre el valor más pequeño, el cual es 180.007638. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 235.6596. Muy bien. Y este es el que va a tener también las mismas unidades. Recuerden que las unidades de un coeficiente global no me indica si es el de 1 o el de 2 o es el promedio. El que me va a indicar si es el de 1, el de 2 o el promedio, pues es el valorcito que tiene aquí como subíndice. Listo. Ya tenemos el que necesitamos para los cálculos. Este era el que necesitábamos para los cálculos. El del inciso 2 ya lo subrayé, creo. Ajá. Entonces, este es el que necesitamos para el cálculo del diámetro y de la altura. Bueno, más que nada de la altura. Para el diámetro, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos nosotros a trabajar con la velocidad másica que tenemos. Y a partir de ese valor, nosotros lo que haremos es calcular el valor, ¿sí?, de S. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso, nosotros necesitamos conocer el flujo másico del líquido en la salida, y a partir de ese valor, nosotros lo único que haremos es hacer un despeje, ¿sí? Lo único que haremos es eso. Tomaremos el valor que nosotros nos están dando como velocidad másica y ese valor nos va a servir para dividir a nuestro valor de flujo másico. Dicho de otra manera, tenemos nosotros a L1, hay que pasarlo a L1 testada, y eso es muy fácil. Vamos a usar nuestro valor, fíjense, aquí tenemos a L1 testada, que va a ser igual, no se preocupen, yo sé que es muy cansado, así que solamente lo haremos así, LB1 por densidad. Aquí nosotros entregamos un valor de 307. ¿Qué? En LB1 lo tienen ustedes subrayado como su respuesta. 307.7373. A ver si escuché bien, ¿es este? Sí. Ok, y este multiplicando por 846. Y aquí entregamos el flujo másico. ¿Cuánto es? Es de 260.345.7558. ¿Así está bien? A ver, espérame. A ver, aquí. Porque más o menos me perdí. A ver, es 260.345. Ajá, .7558. Ujú. ¿Así está bien? Es .7558. Ah, ok. Muy bien. Ahora lo que ustedes van a hacer es calcular a S a partir del valor que ustedes tienen ya calculado, que es L1 testada, y dividirlo entre L1 testada sobre S. ¿Ok? Entonces, lo único que haremos es lo siguiente. Tomaremos nuestro valor de 260.000
345.7558 y estos quedan como kilogramos por hora. Hay que dividirlo entre nuestro valor de velocidad máxima, el cual es de 8.170.8, no, 0.7. Y aquí tenemos kilogramos por hora, metros cuadrados. Y entonces aquí, ¿cuánto vamos a obtener? $31.8633 metros cuadrados. 31.81. 86.33. Y en efecto son metros cuadrados. Habrá que pasarlo nosotros a metros con un despeje de la ecuación del diámetro. Ajá. Aquí de una vez se entreguen el resultado. ¿Cuánto les va a dar? $6.3694 metros. Listo. Es un diámetro un poquito exagerado, pero no pasa nada. Aquí entregamos. Bien, y el tiempo no nos alcanzó para poder ver lo último, pero de una vez vamos a escribir las ecuaciones que ustedes van a utilizar. Estas son las ecuaciones que se ocupan en diseño. Así que es, primero calcular el potencial promedio, que sería nuestra concentración en relación mol menos la relación mol en el equilibrio. Son datos que ustedes ya poseen, ¿sí? Esto ustedes ya lo tienen. El acomodo sería el siguiente. Y1 menos Y1 del equilibrio. Esto menos nuestra Y2 menos Y2 del equilibrio. Esto entre un logaritmo natural de un cociente de lo que acabamos de escribir. ¿Sí? En el cual pondremos a Y1 menos Y1 del equilibrio y esto entre Y2 menos Y2 del equilibrio, para que posteriormente ustedes calculen la NUTG y esta referida al gas. ¿Esto ustedes cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer teniendo en cuenta su Y1 menos su Y2 y esto dividiéndolo entre el potencial promedio. Ahí está la ecuación. Después, ustedes calcularían el valor de AUTG, que también está referido al gas, y este va a ser igual a, aquí es súper sencillo, es el valor de S multiplicando por el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de relación mol. Eso es lo importante, que es el que yo les dije que necesitamos para los cálculos, y aquí dividiendo al valor de GS, valor que inclusive ni siquiera tenemos y necesitamos calcular. Hasta ahí nosotros terminaríamos el problema. Ahorita yo les voy a entregar los resultados, son los que ustedes llegarían. Voy a escribir ahorita aquí al lado el valor de cada numerito de estos. Se los voy a mandar en una captura de pantalla y aparte voy a hacer la parte de la gráfica, que les repito, va a salir una línea recta.
Entonces, estas cositas, pues básicamente se les quedarían de tarea a ustedes, que hagan nada más el detalle de Z. Es lo último que me faltó a mí calcular, pero si se dan cuenta, pues el tiempo sí nos alcanzó, incluso para alcanzar ahí una calificación de un 8. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, buenas